Amigas y amigos de Diálogos Fin de Semana, qué gusto saludarlos en esta mañana, hoy donde tocaremos un tema muy importante y es que hablaremos acerca del dolor del abandono. ¿Cuántas personas no han vivido justamente esta experiencia? O tal vez no la han vivido, pero eso es lo que recuerdan. O puede ser justamente lo contrario, lo vivieron y no lo recuerdan porque somos de alguna forma pues capaces también de lo que nos duele, lo que nos molesta o nos incomoda, entonces echarlo hasta el archivo que está en lo más fondo de nuestros recuerdos y de nuestra mente, precisamente para que no nos afecte. Pero, oh sorpresa, lamentablemente estos recuerdos o este dolor pueden surgir en cualquier momento. ¿Han vivido alguna vez esta sensación? Experimentar este dolor por el abandono, y el abandono puede ser desde nuestros padres, nuestras madres, algún ser querido, pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas, la pareja, en fin. Creo que como seres humanos evidentemente estamos constantemente expuestos ante este tipo de situaciones. Por eso hoy aquí en Diálogos Fin de Semana queremos tocarlo de una forma muy agradable junto con todos ustedes para entender un poco mejor de qué va o qué trata todo este tema. Bueno, pues casi Oscar ya lo dijo todo. Yo les doy la más cordial bienvenida también. Y por supuesto que es un tema muy importante y muy interesante y serio también. Dicen por ahí que quien te ve en riesgo y te abandona, esas personas las tienes que apartar de tu vida al 100. Pero tú nunca debes abandonarte, jamás. Eres la persona más importante en tu vida, así es que el abandono está fuera de todo tu diccionario, ¿ok? Vamos a hablar también del abandono físico y emocional en esta mañana. Y también otra pregunta que surge al hablar del abandono es si lo viven de la misma manera los adultos o los niños. Si el día de hoy tú te sientes abandonado por tu pareja, por algún amigo, alguna persona en tu vida adulta, seguramente o probablemente ya nos lo dirán, lo vives diferente que cuando eres un pequeñito que con esta fragilidad, con esta todavía dependencia de un adulto, tiene menos herramientas que cuando las tienes en la vida adulta. Y cuando eres niño tal vez esto también lo vives de manera inconsciente. Vamos a platicarlo. Por supuesto que sí, y bueno, buenos días a todos. Este es un tema que a mí me parece fundamental y que aparte tiene como diferentes miradas. Ya estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros y amigos, pero creo que también es muy importante hablar a profundidad de la huella de abandono a nivel emocional. Y bueno, es un temazo, porque muchas veces desde ahí es desde donde nosotros nos movemos para actuar. O sea, no solamente es el abandono físico, sino el abandono que a veces nosotros sentimos, o yo diría que siempre sentimos, porque siempre todos tenemos un huequito de abandono en alguno de nuestros lugares del alma que hay que aprender a llenar. Y coincido con lo que dice Rocío hace un momento. Creo que es importante saber que la única persona que lo puede llenar y que lo puede curar y que lo puede sanar eres tú, pero vamos a ver cómo. Por supuesto que eso también vamos a platicar. Bueno, pues sí, es un tema de verdad muy profundo y muy importante en la vida de cada persona. Así que también tendremos algunas recomendaciones, cómo se puede trabajar, justamente cómo puedes recuperar entonces todas estas o sanar estas huellas del abandono. Bueno, pues lo vamos a ver. Así que la invitación es para que no se despeguen de sus televisores. Comenzamos. El abandono de nuestra pareja, de nuestros padres en la infancia o incluso de la propia sociedad genera una herida que no se ve, pero que uno siente latir cada día porque es una raíz arrancada, un vínculo roto por donde antes se nutrían nuestras emociones y nuestra seguridad. Pues sí, a ver, comenzando con este gran tema, pareciera algo sencillo de hablar, pero la verdad es que nuestro cuerpo además y la mente van respondiendo precisamente a todo lo que vamos recordando. ¿Qué tanto hemos experimentado el abandono? ¿Tendrá que ver con el carácter o no? Porque ya lo decía Sandy también en algún momento. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre las niñas, los niños y las personas adultas cuando vivimos esta experiencia o este dolor que atravesamos por vivir el abandono? Por eso, entonces, quiero marcar esta diferencia, o qué les parece a ustedes acerca si es la personalidad. Un niño, evidentemente, o una niña todavía no ha conformado su personalidad. Esta va con el paso de los años y del tiempo y de muchas experiencias que se conforma. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia entre aquellas niñas o niños o personas que esa misma experiencia, porque puede darse incluso entre hermanos, viven un abandono, sin embargo, la forma de abordarlo, de recordarlo o de trascenderlo es muy diferente? Bueno, yo sí coincido contigo y bueno, la respuesta sería que por supuesto que tiene mucho que ver nuestra personalidad y tiene mucho que ver el temperamento
con el que estás tú llegando a esta tierra, ¿no? Y por supuesto que también tiene que ver con el contexto y el momento. Tú dices algo que es muy interesante, Oscar, que dices, dentro de una misma familia, los mismos hermanos pueden sufrir un mismo abandono. Por ejemplo, abandono emocional o físico de uno de los padres, y sin embargo no todos lo viven de la misma manera, o no todos lo experimentan, o no todos lo actúan de la misma manera. Y sí, yo sí creo que tiene que ver un poco o un mucho con la personalidad de cada uno, el temperamento de cada uno y el momento histórico que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y no todos lo viven como abandono, porque también aquí valdría la pena definir o explicar un poquito a qué nos referimos, porque no es nada más que la persona de un día para otro deje de estar físicamente en tu vida, como tradicionalmente se cree cuando a lo mejor un papá o mamá se van y nunca más lo vuelves a ver. Eso sería como el abandono así en su más grande definición o textual o literal. Pero aquí en el programa hemos escuchado testimonios, ustedes con sus llamadas nos hablan de diferentes tipos de abandono. Claro. Algunos en donde incluso estando físicamente bajo el mismo techo, esta persona que puede ser tu pareja, que puede ser tu mamá, no te mira, no te toma en cuenta, no toma en cuenta tu opinión. Esa también muchas personas la viven como un abandono, aún estando en presencia de la persona. Entonces también creo que es importante ir desglosando qué tipos de abandono son a los que nos estamos refiriendo. Este punto es bien importante, que te quería preguntar justo a ti, mi querida Rocío, si se puede vivir, por ejemplo, un abandono físico y emocional al mismo tiempo o no necesariamente. Yo creo que sí, fíjate que de ese tema vamos a hablar en un bloque más adelante, tanto el físico como el emocional, y a mí me parece que sí se puede tener, que es una experiencia bipartita, ¿no? Pues tanto la física como la emocional, porque, si estás abandonándote o te han abandonado y tú mismo permites el abandono o te abandonas a ti mismo emocionalmente, lo físico también está inherente. Mi particular punto de vista es esto y lo que he leído también. Pero también les quería leer y compartir lo que, por ejemplo, puso Javier Romero en Facebook Live, que nos están viendo ahora y les agradecemos muchísimo. Dice, por eso hay que aprender a sobrevivir solo. Casi todos somos hijos de la familia disfuncional. ¿Qué esperan? Es importante el comentario. Gracias a Patricia Iglesias, a Bárbara, a Jennifer y también a Elizabeth. Y nos dicen que qué bueno que tocamos estos temas. Sí, la verdad es que es muy interesante. Yo no creo que todas las familias sean familias disfuncionales. No, yo tampoco lo creo. Yo creo que todas las familias somos familias diferentes. Exacto. Y unas funcionan. Y de hecho hay una teoría que habla acerca de la disfuncionalidad y la pongo entre comillas porque dicen, pues es que así funcionan. Exacto. En esta aparente para los demás concepto de disfunción, así funcionan ellos. Pero bueno, es un tema de verdad muy amplio y qué bueno que nos sigan acompañando. Hacemos una pausa y regresamos. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. El abandono no solo se produce por una ausencia física. El abandono más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional. Ahí donde aparece el desinterés, la apatía y la frialdad. La percepción de este vacío no tiene edad. Es algo que todo niño va a percibir y que, por supuesto, llega a devastar a cualquier adulto. Pues bueno, estamos con un tema muy interesante y más para hacer el arranque de un año. Sería muy importante que tomáramos nota de ciertas cosas que tienen que ver con el abandono. Y no solamente estamos hablando de un abandono de dejar el trabajo, de dejar abandonar, por ejemplo, de repente una actividad, sino estamos hablando del abandono físico y emocional, de cómo es que este repercute muchísimo en nuestras vidas y cómo es que de alguna u otra manera, bueno, pues en algún momento el abandono de nuestros padres marca profundamente el abandono que nosotros llegamos a sentir cuando somos adultos. Y ese abandono, cuando somos mayores, pocas veces podemos externarlo, nos da como que mucha pena, ¿no? Decir, es que yo fui un niño abandonado o una niña abandonada, es que mis padres, aunque estaban presentes, no me atendían, no se hacían cargo de mí, me dejaban relegada o relegado con mis abuelos o con una nana. Y desde ahí comienza todo el ciclo y todo diría yo, todo el dolor del abandono, porque por eso estamos hablando del abandono y del dolor. Y ese viacrucis del abandono nos hace verdaderamente estragos cuando somos mayores. Fíjate que yo creo que también hay otro elemento ahí, con todo lo que dice Rocío, también hay personas que no se dan cuenta. ¿No? Como dices tú, bueno, hay personas que ubican perfecto, fui abandonada de niña, o me dejaron con la nana, o con la abuela, o con la vecina, y hay personas que crecen sintiendo que tienen un vacío,
pero no saben ubicar qué es lo que sucedió, ¿no? Y es a veces difícil. Más no deja de afectarles. No, hombre, claro, es un vacío enorme que cuesta mucho trabajo de repente ubicar, bueno, a ver, si sí tuve a mi papá, si sí tuve a mi mamá, si sí fui a la escuela, etcétera, etcétera. Y es ahí justo lo que estás tú comentando. Una cosa es el vacío físico y otro es el emocional. Y pueden estar las personas ahí presentes, pero, por ejemplo, pues no se habla de emociones, no se habla de sentimientos, no se habla de ilusiones, de necesidades. Y eso va haciendo un hoyo, ¿eh? Claro. ¿Cómo sienten ustedes el asunto? Vamos, yo creo que todos hemos sentido abandono, ¿no? Y hemos tenido abandono en algún momento de la vida, pero del sentir el abandono o haber padecido el abandono al abandonarte a ti mismo es un trecho, ¿no? Grande. Es que ahí yo creo que, y es bien interesante esta parte de abandonarte a ti mismo, porque yo creo que a veces no tienes identificado, mucho menos cuando eres pequeñito, que eso que dices es tan interesante de que algo te hace falta. No sabes qué, no sabes ponerle nombre, pero sabes que tu vida, tu contexto está incompleto, como si todo el tiempo tuvieras que estarlo buscando fuera, estar buscando en el exterior. Y en el momento en el que tal vez en una vida un poquito más adulta o más conforme vas viviendo experiencias en la vida, te encuentras a ti mismo y encuentras que eres lo más valioso que tienes, entonces ya no hay manera de abandonarte. Pero para llegar a ese camino, muchas veces al estar buscando todas las respuestas afuera, sí te dejas de mirar a ti mismo. Claro. Y dejas o te haces daño con personas que te con diferentes, resguardas en ellos o en con ellas, diferentes ¿no? actitudes. Es que sabes que creo que tienes toda la razón y es una falsa creencia. O sea, nosotros creemos que podemos llenar ese hueco con cosas del exterior. Entonces yo busco una pareja que me lo llene, o la comida que me lo llene, o el trabajo, o el deporte, la adicción, o un hijo, o la adicción. También, O sea, sí es cierto, estoy buscando siempre llenarlo de fuera. Y pasan los años y me sigo sintiendo así. Por supuesto, porque son paliativos solamente. Ese vacío, no, a ver, lo que está, o con lo que tratas de llenarlo, no es para ese vacío, como si no es la pieza del rompecabezas que encaja allí. Exacto. Fíjate qué buena llamada de Concepción Gutiérrez y muchas gracias por compartirlo. Nos dice, yo tuve un padre alcohólico y siempre pienso que me abandonó. Nunca me sentí querida y siempre pienso que todos los hombres me van a abandonar. Por cierto, viví con él toda mi vida. Fíjense. ¿Por qué es tan importante esta llamada? Física. Porque estaba la presencia física, Claro. pero el abandono era emocional en realidad. Así es. Ahora, ¿qué tan difícil es llegar a tener conciencia de este tipo de situaciones? Yo coincido contigo completamente, mi querida Cris, con lo que dices. Hay personas a las que creo que en ocasiones pueden exagerar. Yo fui abandonada o exagerar en este sentido de encontrar una victimización porque hay ganancias secundarias que te permitirán entonces decirle o mostrarte al mundo como una víctima que no puede sola y que necesita de mucho apapacho, reconocimiento y cariño. Es una forma de buscar llenar este vacío que, repetimos, no te lo va a llenar. Pero lo estás buscando en el exterior, en las otras personas, no en ti, en realidad no trabajas. Pero es que es complicado, primero, llegar a identificar, como decía, este tipo de situaciones y dos, ponerte entonces pues tal vez en manos de un profesional de la salud emocional y mental para que te pueda simplemente, el trabajo lo vas a hacer y es lo que siempre dice cualquier especialista, el trabajo lo vas a hacer tú. No busques que la otra persona vaya a resolver tu vida, evidentemente no, y más tratándose de una situación como esta. Por eso también interesante lo que tú decías, no te abandones a ti mismo. Oye, Lorena Valdés también nos llamó y nos comparte una experiencia. Dice, no tengo ningún recuerdo bonito de mis padres. Ellos me abandonaron, cada quien hizo su vida. Yo jugaba con mis muñecas y les prometía nunca abandonarlas. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? Y hasta la fecha las tengo. Soy una mujer adulta con un gran miedo a que me dejen. Fíjate, todas las resonancias del dolor que puede dejar el abandono y aparte los apegos tan grandes de los cuales no nos queremos deshacer, como el caso de Lorena Valdés, que dice, no, hasta la fecha no dejo a mis muñecas porque les prometí no abandonarlas. Muy bien, una promesa cumplida, ¿no? Pero al final de cuentas estás con un apego que tampoco te deja ¿cómo decir? Avanzar en este proceso de poder ayudarte a no sentirte con ese abandono. Es que vas transitando con estos miedos toda la vida. Y la pregunta que, bueno, más adelante la responderemos sería ¿cómo? Porque es bien fácil decir, bueno, es que acompáñate, es que cuídate, es que estate contigo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Pero porque bueno, si se no las dejamos para más adelante, si no lo aprendimos, claro. Y bueno, preguntan también, ¿no? Bueno, ¿qué es más fuerte? ¿El abandono de una mamá o de un papá? Esa es una pregunta bien dura. Es bien dura. Yo diría que de una mamá.
Pues o sí, sea, porque de las dos es durísimo, son, claro. son los dos pilares más fuertes que tenemos. Por ahí leí ahora en estos días a alguien que decía, mi papá es mi estrella más luminosa del universo, de mi universo, y me encantó, se me hace una frase preciosa para decirle a un papá, pero la verdad es que es muy fuerte la relación a nivel emocional y Claro. físico con la mamá. O tendrá que ver cuál es la relación que llevas con cada uno. Cada Claro. caso es Bueno, es único, que cuando ¿no? eres muy pequeñito no hay una relación per se que te das cuenta, ¿no? No. Sin embargo, sí los especialistas coinciden en esto, en que el abandono del padre como que afecta ciertas cosas muy importantes también, pero subsistes mejor y sobrevives más si no has sido abandonado También por tu tendrá madre. que ver lo que sucede con quien se queda a tu cuidado, ¿no? O sea, a lo mejor se va papá, pero la mamá está contigo, cumple esta presencia, o sea, nunca la va a sustituir, no quiero que se malentienda, pero tendrá que ver eso, el que se queda contigo al cuidado de ti, a proporcionarte todo lo necesario, y me refiero también a la parte emocional y al amor, cómo cubre estas necesidades tiene que ver a lo mejor para que sí o no te haga más falta Claro. quien se haya ido, porque no olvidemos casos en donde desafortunadamente los papás se van, pero porque mueren, porque Claro, fallecen. pero a lo Entonces, mejor ahí claro. cubre, yo conozco casos de personas que les cubren los afectos y las carencias afectivas y emocionales los abuelos y Exacto, entran y a ser unos padres otras personas en la extraordinarios. familia. Regresamos con más temas que tienen que ver con el abandono y el dolor, no se vayan. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Ralph Waldo Emerson, poeta y pensador estadounidense. Las implicaciones psicológicas que se derivan de una vivencia temprana asociada al abandono suelen ser por lo general bastante graves. Aunque cada niño afronta los hechos de un modo, es común que quede la huella de un trauma, y los traumas no los cura el tiempo, sino un adecuado afrontamiento. Esto de que los traumas no los cura el tiempo es cierto, hay traumas y hay pérdidas que con el tiempo no van a sustituirse, como decíamos hace ratito, la falta de mamá o de papá cuando eres niño. Sin embargo, una adecuada atención en el momento, un acompañamiento, pues te va a permitir y les va a permitir a estos niños tener otras posibilidades de enfrentar a la vida, otras herramientas. Y la pregunta que se quedó y que está pendiente para este bloque es si el niño o la niña necesariamente dejarán los síntomas de la huella del abandono cuando alguno de estos padres muere, cuando están muy pequeñitos y muere papá o mamá, si toda la vida van a sentir el abandono. Depende también de cómo lo enfrenta el resto de la familia. Sí, yo creo que sí es importante romper como ese mito. Yo creo que sí, Sandy. O sea, sí, por supuesto, es una huella de abandono que vas a tener el resto de tu vida y con la que vas a tener que aprender a vivir. Una ausencia. Pero no es una mala noticia. O sea, lo que tienes que hacer es aprender que, bueno, pues eso es parte de la vida. La vida es así, la vida son pérdidas y son amores y son reencuentros y otra vez son pérdidas, y lo que tienes que aprender es a tener herramientas para poder enfrentarlos. Yo creo que sí puedes transitar toda la vida con una huella de abandono hasta el día en el que te haces cargo, te haces responsable y entonces trabajas sobre ella. Oye, Mira, pero es el que- abandono que te da la pareja también es importante, ¿no? Decían por ahí que es similar el abandono de una pareja que te da reminiscencia como cuando de niño fuiste abandonado. Claro. Y entonces Claro, vuelves a tener una crisis. Y depende en qué contexto se dé este abandono, porque puede ser que una parte de la pareja lo viva como un abandono, cuando la realidad es que la relación ya no estaba bien. O sea, sí también hay, ahora sí que hay dos verdades, lo tres, ¿no? La tuya, la mía y la verdadera, así se dice. Y retomando lo de los niños y para irnos también con lo de la pareja, nos dice Cristina Uribe, mi madre murió cuando yo era una niña, tenía apenas 5 años, mi padre se volvió a casar y tengo un sentimiento de abandono muy profundo. Me di cuenta que yo aguanto muchas cosas porque tengo miedo a que la gente me deje, por eso soporto con tal de que no se vayan. Ahí, Rocío, está ligado Claro. lo que vivió de niña con cómo se relaciona el día de hoy con la pareja. Cómo se Claro. reflejó, sí. Y Es si que sigue es eso, esto. se va a seguir involucrando en relaciones que no le van a llevar a nada bueno, porque dice que aguanta de todo. Imagínense que a lo mejor está aguantando violencia. Claro, Fíjate que seguramente tiene que ver- está aguantando Sí. violencia y otro tipo de abandono, pero es exactamente lo que tú estabas diciendo antes, Andy. O sea,
es muy importante no buscar afuera. Y eso es lo que hacemos, buscar que esta persona me dé la llene, presencia que esta me persona faltó. embone en lo que decía Oscar, ¿no? Es como una pieza de rompecabezas que pues no embona hasta que no encuentras la que embona. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la que embona, no? Claro. ¿Querías decir algo? Sí, que estoy consciente o completamente de acuerdo contigo en cómo lo vive la familia también. Todo tu entorno es muy importante porque eso creo que te va a marcar. Es decir, por ejemplo, hablando de los duelos, de las pérdidas en la muerte, si a ti desde muy pequeño te acostumbran a, oye, se le va a velar a la persona que acaba de fallecer, puede ser tu abuelo, puede ser un tío, puede ser tus padres, y si tú vives o convives con toda esta tradición, entonces tú empiezas a vivir estos duelos de una forma mucho más natural, como debiera ser, como lo recomiendan los especialistas, porque no tenemos que hacer marcadas diferencias entre es algo traumático que va a marcarte para toda la vida. Entonces, cómo se lo compartas a estos niños o a estas niñas, pues va a marcar o Ahora va, sí va a que, lograr una diferencia. ¿cómo lo obvio, compartas ¿no? a nivel de todo mundo, no? Porque sí, es cierto. Pero sí es una gran pérdida. Claro. No, no importa la edad que sea, ¿no? No, yo lo sé, o sea, pero no será lo mismo a aquel niño, a aquella niña que le impediste toda la vida. No vayas a eso porque son situaciones muy traumáticas. A aquel niño que está acostumbrado a ir y a decir, esto forma parte de la vida, es Pues el sí. proceso que todos vamos a vivir y no sabemos en qué momento nos vamos, a ¿no? O todos sea, nos es que va a tocar. La diferencia ahí pero es te vas entenderlo, preparando, digamos, claro. como para vivir este tipo de experiencias. Oye, mira, al respecto, Juana Romero, que estamos en Facebook Live, y les agradecemos mucho los comentarios, dice, bueno, es muy difícil, yo viví con ambos. Me imagino que ambos padres. Pero desde que nací yo creo que fue un desapego. Con mi mamá estuve 12 días en la incubadora y ella nunca me visitó, solo mi papá. Yo quiero más a mi papá y es mejor relación con él que con mi madre. Luego tuve 4 hermanos y mi mamá los quiere y prefiere a ellos. Ya murió y, bueno, pues luego tuve a mi abuela. También murió cuando yo tenía los 9 años y cuando estaba en la funeraria yo le pedía que me llevara y que no me quería quedar aquí. Ahora tengo 49 años. El abandono llega a tal grado, a ser tan grande el dolor, que nos hace eso, nos hace desear morirnos. Sí, y por eso es un supuesto. asunto muy importante, muy riesgoso, porque entonces estamos a un paso también de cometer suicidio. Claro, porque de repente el vacío es tan grande y efectivamente lo buscas afuera, cuando realmente lo que tienes que hacer es buscarlo adentro de ti y, bueno, ver las formas en las que tú puedes llenar ese vacío. Pero fíjense, ¿se acuerdan que les dije antes del Una bloque pregunta, de sí. Mayela Sánchez? Dice, soy hija adoptiva. Como todo hijo adoptivo, en los inicios de nuestra historia se vive un abandono. Claro que sí. Y me encantaría saber su opinión sobre cómo pueden enfrentar un adulto el duelo de este abandono cuando no tienes pistas de quiénes fueron tus padres. Es decir, no conoces a quienes te abandonaron. Y bueno, híjole, es un tema. Sí, es un tema, Súper. es un Es tema. un súper tema, pero sí es cierto y a mí me parece que una de las cosas, Mayela, más importantes de tu comentario, de lo que nos escribiste, es que estás aceptando que sí, efectivamente, sí fuiste abandonada, las razones no las sabemos y un poquito más adelante hay otro televidente que le dice, la verdad yo te recomendaría no buscar a tus papás porque si por algo te abandonaron no vayas a recibir un doble rechazo. A veces sucede eso, a veces los abandonos por este tipo de, por adopción son múltiples, puede ser porque era una mujer muy joven, puede ser porque estaba sola, porque había mucha pobreza, puede ser porque realmente en ese momento no tenía otra opción y fue la opción más amorosa, en fin. Porque había Pero- violencia. porque había violencia. Pero en el fin, abandonado no entiende pero nada de eso. es muy difícil entender No, eso. claro. Pero bueno, la verdad es que la única manera es, como hemos estado diciendo, bueno, el que tú no te abandones. O sea, el que tú seas tu mejor amiga, el que tú te acompañes y estés tan convencido de que vas a estar contigo y de que eres tú el que te puedes dar todas estas cosas que son amor, compañía, apoyo, etcétera, que entonces jamás vas a volver a sentir el abandono porque siempre vas a estar tú contigo. Y mire, Yo recuerdo mucho que un especialista alguna vez hablando acerca del abandono de los padres y madres decían, a ver, cuando eres padre o madre no tienes, obviamente, y ustedes lo saben todos los martes, no tienes entonces esta guía para los padres o No. este diccionario, esta enciclopedia para qué hacer. Haces lo que puedes, lo mejor que puedes. Y decía este especialista, nuestros padres generalmente no hacen nada por dañarnos. Son las herramientas con las que cuentan o con las que no cuentan y eso fue lo mejor que pudieron hacer por ti.
a veces el darte en adopción o el cederte a un lugar es lo mejor que pueden hacer. Es un gran acto de amor, aunque no lo entendemos. Mira, también nos dice otra cosa interesante, Lisette, en Facebook. La meditación, la atención terapéutica, la gratitud de estar vivo, ser compasivo con uno mismo, eso ayuda mucho a darnos cuenta de lo afortunados que somos. Ahí está el tema, regresamos. La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. Madre Teresa de Calcuta, misionera de origen albanés, naturalizada india. No todas las personas asumen y expresan el dolor por el abandono de la misma forma. Podríamos decir que sufrir el abandono en la infancia supone tener serias dificultades a la hora de establecer relaciones estables en la edad adulta. Cuando una persona sufre el abandono de la pareja o, ¿por qué no?, el de la propia sociedad, puede llegar a sabotearse a sí misma pensando que no merece ser feliz o amada, que no tiene aptitudes por lo que necesita aprobación y reconocimiento. En este sentido, llega a dar demasiado de ella misma a los demás. En ocasiones, si algo o alguien reactiva sus sentimientos de abandono, todo su mundo se paraliza de nuevo. Bueno, pues es un poco lo que hemos estado diciendo durante todo este programa y que sí es fuertísimo cuando de repente sientes el abandono de tus papás, el abandono de tu pareja y estás todo el tiempo buscando que de alguna manera afuera te lo den, te lo regresen, te lo llenen, ¿no? Y sobre todo algo que dicen aquí que me parece fundamental es también el abandono de la sociedad. O sea, hay veces que parecería que socialmente estamos abandonados. Y lo hemos visto a muchísimos niveles, no menos en programas que hemos tenido, Sandy, donde de repente que nos dicen, por ejemplo, que una de las razones por la cual hay un índice tan alto de embarazos en adolescentes es por el abandono social en el que están metidos los adolescentes cuando no pueden encontrar respuestas. Entonces, el abandono tiene muchos matices, está dirigido a muchos niveles. O sea, no solamente es el abandono físico cuando alguien te ha dejado, sino cuando de repente no encuentras respuestas en ningún lugar. Y entonces, por supuesto que puedes vivir con ese abandono toda la vida. Y hay veces que es como más fuerte la patente de que estás sintiendo el abandono y que estás reaccionando en función a eso y estás dolido. Y hay periodos como de sueño, como si no estuviera y crees que ya se fue, pero luego sale algo que te lo regresa. Eso es lo que me gustaría saber, Cris. Por ejemplo, preguntan, ¿cuáles son las características más importantes de saber para que descubras que fuiste una persona abandonada o que tienes ese abandono? Que tienes como resentimiento, porque es como algo que está ahí oculto. Yo no creo que o sea, yo sí creo que en el mundo existen personas que han tenido vidas extraordinarias. O sea, y que sí no tienen estas huellas de abandono, porque creo que debe de haber, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que en una medida u otra todos las tenemos, Rocío. Y una de las formas en las que te puedes dar cuenta que es como muy, muy evidente es cuando haces reclamos y juicios. O sea, de repente, por ejemplo, es que no me diste, es que no me hiciste, o es que no encontré, es que no me dieron. O sea, esta frase puede estar dirigida a cualquier cosa. Tirar culpas a todos, menos... También por ejemplo, en tus propios miedos, se me hace que cuando tú rascas y buscas entre tus propios miedos, te das cuenta que en el fondo, tal vez tienes este miedo a que te dejen, a que te abandonen. O sea, a lo que me refiero es que cuando tú de repente estás pidiendo que sean los otros los que reaccionen, o sea, si tú eres capaz de verte, oírte y sentirte y escuchar tus propias palabras, yo siempre insisto que en nuestras palabras está escondida nuestra verdad. Por supuesto. Y entonces tú de repente dices, por ejemplo, es que a mí nunca me dieron, o de repente es que algo falta con mi pareja. O sea, estás todo el tiempo pensando de fuera, observando qué es lo que los otros te dan. En ese momento te puedes dar cuenta que tienes un abandono, o sea, estás con una huella de abandono que todos tenemos, nada más que tienen diferentes tamaños y diferentes profundidades. Y yo creo que, o sea, no creo, estoy segura que el secreto es, bueno, pues tú darte el cuidado, tú darte la atención, tú darte la comprensión, tú ser generosa y voltear a verte a ti, porque en el momento en el que yo no estoy pensando, es que a mí mi pareja no me da, sino qué puedo yo dar,
en el dar está el recibir, es Exacto, real, ¿eh? Exacto. Fíjate que hay un comentario de Rodríguez Barrera Tania Nayeli. Cada persona es diferente y siente el abandono más que otras personas y eso depende de cada quien, o aprendes a superarlo o a deprimirte por eso. En mi caso, mi padre se alejó de nosotros desde pequeños y yo me he percatado que a mi hermano le pegó más la ausencia de él. Pero gracias a todo lo que pasamos, soy la persona que soy ahora y tengo el carácter y las fuerzas para superar las pruebas que nos da la vida. Esto es más o menos lo que yo decía hace rato, que cómo podía ser que dos hermanos viviendo justamente el mismo abandono le afectara más De a forma uno Es que más a otro. resiliente. Pues genéticamente Sí, estamos conformados. Es más diferentes, resiliente ¿no? también, y esto ya lo han explicado, no necesariamente tendrán todos la misma capacidad de resiliencia, pero ojo, también tiene que ver con el sentido de vida que tú le pones. Y también Porque tiene que entonces ver con el contexto, Oscar, porque Sí, tú, pero- tú no eres el mismo papá para tus dos hijas. No, eso me queda clarísimo. Claro. O sea, yo, por ejemplo, para mis dos hijas que se llevan 4 años, yo era una persona completamente diferente. Además, en ese momento, o sea, tal vez el día que le das la lección B, por no decir qué es, Ajá, de qué se ajá. trata, ese día tú estabas muy de malas. Exacto. Y a tu segunda hija, el día que le diste la lección B, ese día estabas de muy buenas. Claro. Entonces el mensaje pudo haber llegado sin interrupciones, ¿no? Y sin Exacto. ruido en la comunicación. Pero lo que voy es que este sentido de vida que tú puedes tener, a lo mejor esta experiencia te marca para algo. Hay un para qué. Y el descubrirlo, justamente encontrar entonces ese cauce como nos comparte Tania, es maravilloso, porque entonces tal vez tú requerías más de esta fortaleza, porque en un futuro ibas a enfrentar una situación mucho más complicada que a lo mejor tu hermano no hubiera podido con ella. No lo sé. O sea, es como ¿estás poner- hablando vamos. como causas del destino? Estás hablando como un Un poco de asunto así magia. como un poco de magia. No, como- pues no, no como sé enfocarte en si- el para qué y no tanto el por qué, El pero por eso qué, también pero- habla de un trabajo personal Claro, es y, de, difícil y de eso. entenderlo. Sí, o Yo sea- lo que me refería hace ratito cuando hablaba de los miedos, cuando rascamos un poquito en por qué me da miedo algo, y que tiene que ver con el abandono, me identifiqué con la llamada de Carmen que nos dice, tengo 39 años y al mes de nacida mi mamá me dejó al cuidado de mi abuelita. Tengo mi familia y me avergüenza decir que aún no supero el sentimiento de abandono que me hizo sentir mi madre biológica, a pesar de que mi abuelita fue mi madre. Y me aterra pensar que alguien de mi familia se vaya a morir. Pienso que no lo voy a superar. Fíjense, Y fíjate el que constante esas- miedo. Y sí se va a es morir que, alguien, fíjate, porque nos vamos a morir hablando todos. de esos miedos que van junto con pegado con el asunto del abandono y del dolor, yo creo que afloran en cualquier momento de tu vida donde tienes una crisis Una ya aflorancia. existencial o una crisis de cualquier otro tipo. Y entonces comienzan esos miedos a crecer de una manera exponencial en la cual tú no sabes cómo detenerlos, cómo estos miedos van haciendo que tu vida se haga pequeñita, pequeñita, y tú sientes que aquello te va a ahogar y vas a estar sometido a una vida llena de temores y a una vida llena de no pasos adelante, Sí. porque empiezas entonces a retroceder. Pero yo también quería tocar un tema, Cris, que es muy importante. El abandono y el autoabandono hace que la persona, por supuesto, tenga muchísimas características de sentir placer en el dolor. Sí, De flagelación, sí. de flagelación, ¿no? Es También, una cosa o sea, puede importante. llegarse al extremo de la flagelación, pero sí es cierto que es algo que aprendes y es cierto, te abandonas. Y en este ejemplo que pones que me encanta porque los momentos de crisis siempre los vamos a tener. Claro. Y también sabes que un momento de crisis puede ser, por ejemplo, una fiesta. Haz de cuenta, no sé, el abandono de tu mamá y el Día de las Madres, ¿no? Sí. Y entonces, La Navidad. o la Navidad, que son fiestas bien fuertes donde esas crisis vuelven a surgir. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estás volteando a ver afuera? ¿Qué quieres tú para ti? O sea, ¿por qué no haces tu fiesta de Navidad personal? ¿No? Seguimos con esto, quédense con nosotros. La huida no ha llevado a nadie a ningún sitio. Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés. La herida del abandono debe curarse prestando especial atención a la autoestima y por encima de todo, siendo capaces de perdonar, de liberarnos de ese pasado como quien corta el hilo de un globo muy oscuro y lo deja ir. Aunque obviamente este es un paso muy difícil de llevar a cabo. A su vez, los expertos en experiencias traumáticas sugieren la importancia de aprender a comunicar necesidades emocionales. Mediante las palabras, las personas heridas podrán conectar con las personas
personas de su entorno que les pueden ayudar y apoyar, estableciendo de esta manera relaciones más seguras. ¿Por qué relaciones seguras o relaciones más seguras es un término que lo sentimos como que nos nutre, como que nos cubre, como que nos apapacha? Porque eso es lo que estamos buscando. Evidentemente el reconocimiento y el cariño de las demás personas es muchas veces donde nosotros colocamos casi el 100% de nuestra autoestima, pero al decir auto, entonces este es un concepto que pues se contradice o se contrapone. Por eso es que hemos insistido, o aquí mis compañeras y queridas amigas han dicho a lo largo del programa, pues este es un trabajo individual, esto es algo que la verdad uno se tiene que regalar a sí mismo. Cuando está este conflicto del que hablaban en el bloque anterior, donde entonces no, y yo voy a hacer lo posible por pero boicotearme, sí, es algo que muchas personas hacen. Porque ya mencionábamos, en este autoboicot, en este no construir mi autoestima y no nutrirla, la verdad es que se encuentran ganancias secundarias muy altas, porque hay un placer en el dolor y porque también generar dolor en las demás personas, a muchas personas también les genera un gran placer. La ¿Cuántas veces no lástima, hemos la escuchado? victimez. Sí, exacto, está todo esto, pero ¿cuántas veces hemos escuchado? Y de verdad yo creo que más personas de las que pensamos, aunque sea lo último que haga, pero yo me voy a encargar de que esta persona, puntos suspensivos, pero que no le vaya bien o que cuando menos me escuche y se lleve la lección Y de ahí, vida pero que ahí yo se te quiero. va toda O sea, tu energía. me las pague. Se te va toda tu Se te va todo energía y en enfocarte en no, los por demás supuesto. y en vivir en función de los demás y nunca alcanzas a tener esta propia satisfacción y esta paz de la que tanto hemos hablado y la que tanto aspiramos también. Oye, yo les pongo un ejemplo que es como muy claro porque muchos los vivimos. Hacer eso es como ir manejando con las ventanas arriba e irle mentando la madre a todo el mundo. El único que te escucha eres tú, o tu Nadie vecino, se o tu, entera más o tu que tú. copiloto. Sí. Y a veces tu copiloto es tu pareja y destrozas la relación. Claro. Porque entonces eso es lo que estás haciendo. Claro. ¿No? Eso es bien importante darte cuenta. O sea, si estás metido de manera metafórica en esa situación y muchos no de manera metafórica, van por el tráfico gritando abusados. ¿Qué Pues están sí, haciendo? pero también, Ahora- bueno, nos afecta muchísimo. Mira, Edgar Ríos, perdona, Oscar, dice, yo abandoné a mis hijos y a su madre. Aquí estamos hablando de un abandonador, ¿no? Dice, en un principio no me importó porque me enamoré profundamente de otra mujer. Después de 2 años sentí una gran culpa. Ahora que son grandes, los he buscado, pero me rechazan. Tuve que trabajar mi culpa por 8 años, me costó mucho. También las personas que abandonamos, o sea, él está diciendo, también los que abandonamos sufrimos. Claro, por y sí es supuesto que sí. cierto, a lo mejor tarda un poquito en llegar esta culpa, en llegar este dolor, y ahí pues hay que entender que lo que él está viviendo pues es la consecuencia de un acto que cometió, o sea, Claro. y que no se va a juzgar, pero es acción, reacción, y tampoco podemos aparte- esperar que sus hijos el día de hoy le den una bienvenida, no siempre, nunca vas a saber cómo va a reaccionar la contraparte, tal vez sí, Nunca. tal vez no. Y tienen derecho a decir sí te quiero ver o tienen derecho a decir no quiero Y saber. hay que Por respetarlo. supuesto. Yo coincido con lo que dicen, porque sí, es todo un trabajo el que se tiene que hacer. Primero, identificar que también tienes, o sea, sí, estoy de acuerdo, también hay un dolor de quien abandona. Tomar esta decisión no es algo sencillo, no es que esté justificando un actuar de esta forma, pero no sabemos qué ocurrió en ese momento para que esa persona tomara entonces esa determinación. Claro. Fácil no debe ser. Ahora, hay que perdonar, hay que perdonarse. Hay todo un proceso muy largo y evidentemente pues tomar en cuenta lo que dice el afectado, que son los hijos. Fíjate este comentario. Nada más para cerrar eso, yo creo que es bien importante que todos los que nos están escuchando no abandonemos a los hijos. No. O sea, puede terminar la relación de pareja, la relación amorosa, pero ¿por qué los abandonas a ellos? Pero de alguna Sí, manera pero- u otra ya te estás sintiendo como hijo abandonado. Claro. Cuando hay una ruptura de padres, de entrada, como te vas a quedar en casa de uno de los dos, vas a sentir el abandono del otro. Claro, pero por eso Déjenme- es tan importante no abandonarlos, o sea, Sí, realmente sí, estar presentes, estar presentes y emocionalmente. hacerlos entender que no importa que vivan en casas separadas, no hay abandono. Y el tiempo de calidad, que es muy importante, que no importa si es mucho lo que estés con ellos o con ellas, pero que sea de mucha calidad y que demuestres todo esto que hay en el fondo. Claro. Fíjense qué importante este caso de Baruch Zahor Jim, y dice, mis padres murieron cuando yo era muy pequeño. Mi papá, yo tenía 10 y mi mamá cuando yo tenía 12. Crecí con familiares que me dieron de todo afortunadamente, pero faltó el que me compartieran amor, cariño y muestras de afecto. Entonces inconscientemente crecí con el sentimiento de abandono. Me sentía muy solo y era muy doloroso el saber que así sería el resto de mi vida.
Esto me afectó en mis relaciones con las madres de mis hijas al grado de llegar a la depresión y pensar en atentar contra mi vida. Ahora también quiero mencionar que la reflexión y la terapia me ayudan bastante a entender la situación. Llevo 6 meses tomando las terapias y trabajando en mí. Es un difícil parar y ver tu interior, tu realidad. En mi caso, les comento que nunca es tarde. Todo se puede solucionar con amor, pero con amor propio. Si estoy bien, siempre estará bien mi entorno. En este caso, si estoy bien, mis hijas lo estarán, aunque no exista la convivencia diaria, que justamente es de lo que estábamos hablando. Claro. No es necesariamente la convivencia diaria, pero cuando la haya, tiene que ser de calidad. Ahora, yo quiero hacer una analogía, y es que este rompecabezas del que hablaba hace rato, forzosamente no tiene que existir la pieza como ocurre en muchos rompecabezas. Ya se nos extravió una pieza, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo dejaremos así mocho el rompecabezas? No, o tal pero vez, no puedes de tal vez ninguna manera. podemos colar un ¿Otra montón pieza de que embone? elementos que además está, porque este rompecabezas somos nosotros. Pero Y pero entonces sí es importante saber que colar, sí se nada más puede. termino esta idea, colar estas emociones y todo encontrarla. lo que hemos recapacitado, perdido y reencontrarlo, porque se puede reaprender muchas cosas. Y entonces nosotros colar, te digo, o licuar lo que tenemos para entonces hacer el material que reponga esa pieza faltante. Híjole, y es a lo que mejor no la vas a meter así a fuerza, sino vas a vertir entonces ese... Pero ve, Se me estás hace hablando de un, dificilísimo. Pero estás aparte hablando me de un encanta- trabajo, Sí, o sea, me no es encanta fácil. Es toda un la trabajo. metáfora, Toda la analogía, no claro. toda la analogía que estás diciendo, Sí, Oscarito, pero es a ver, yo dificilísimo. sí creo que es bien importante que todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y por supuesto a través del programa sepan que sí se puede. Sí, o sea, a eso voy. ya lo dijiste de una manera muy compleja, Que pero puede no ser es así de compleja. complicado. No es tan complejo, o sea, realmente las soluciones a estos problemas son muy simples. La cosa es que no lo hacemos. O sea, el problema es que no lo realizamos. Y es Y que- voltear a y que lo vernos a vamos nosotros. arrastrando. Dejar de culpar a los de afuera. Y eso de repente es muy cómodo Pero por también- las ganancias secundarias. Todo lo que el otro me da cuando yo estoy de víctima con él. Tienes que tener como mucho cuidado con eso. Y sí puede embonar perfecto la huella. O sea, sí puede ser algo que yo embone perfecto para que desaparezca, pero tiene que ser mía. O sea, yo lo voy a hacer, nadie más. Hay algo que me gustaría comentar después del bloque porque ya nos vamos a corte, ¿no? Sí, así es. Hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Sigmund Freud, médico austriaco. Algo tan esencial como aprender a cuidar de nosotros mismos, de priorizarnos cada día para desconectarnos poco a poco de la ira y del resentimiento, nos permitirá dejar de ser cautivos de las heridas del ayer. La memoria no puede borrar las tristezas del pasado, pero puede darles calma y sosiego como quien ve un río discurrir. Todo pasa, y aunque las piedras más frías y oscuras permanezcan en el fondo, el agua discurre clara y pura sobre ellas. Podemos empezar de nuevo. Oigan, es que el bloque anterior fue buenísimo y nos quedamos en el, ¿no? Tras bambalinas hablando de esto, de cómo poder hacer que ese hueco que tienes tan grande que te dejó por ahí el abandono de un padre o de los dos padres, o el abandono que tuviste también de algún ser muy querido, no necesariamente son los padres. A veces quien te hace brincar y hacer erupción el abandono es la misma pareja o al mismo ser al que de repente le amas profundamente, Alguien a ¿no? quien Puede ser un admirabas hermano mucho. muy querido, una hermana entrañable que de repente se tuvo que ir a otro país y te dejó una huella de abandono. O sea, casos hay muchísimos. Y yo les quería comentar esto, por ejemplo. El abandono, dicen los expertos, es dejar sin atención o cuidado a una persona, pero también es retirarse de un lugar, renunciar a hacer algo que se inició, y en el caso de los padres tiene distintas caras, cuando uno de ellos termina la relación de pareja y sigue viendo a los hijos, o cuando la pareja tiene muchos conflictos de los cuales los hijos son testigos. Y de eso hemos hablado poco. Están tus dos padres y tú estás en casa, en hogar, con hermanos y demás. Y los padres tienen discusiones todo el tiempo. Tienen desacuerdos todo el tiempo. Y entonces hay castigos.
y hay regaños todo el tiempo. Esa es una forma también en la cual vas teniendo un abandono y un dolor grande en tu vida. Y lo vas, exactamente, va creciendo dentro de ti. Yo quería también ahondar en el abandono social que se tocó así nada más como por encimita. Y ahorita que mencionabas de los padres, cuando los padres ya son grandes, cuando abandonamos a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, y en el abandono social me refiero a cuando, por ejemplo, no somos capaces de poner un granito de arena en nuestro entorno para hacer de este mundo algo mejor. Y hace poquito salió una nota que a mí me partió el corazón de una mamá que estuvo por horas esperando en la terminal de autobuses con su hijo gravemente enfermo a saber de qué manera podía trasladarse con el hijo a algún hospital, que alguien acudiera a auxiliarla. O sea, estaba tan sola por su familia, tan sola por alguna institución, por alguna autoridad, alguien que la ayudara. Su hijo falleció en sus brazos y todavía permaneció durante muchas horas en la terminal con el niño envuelto en cobijas hasta que después de horas, si no es que un día, ahí luego les busco bien la nota, alguien se acercó y preguntó por qué la señora no había podido moverse, había podido irse, en fin. Pero ella nunca se quejó, nunca manifestó nada. No, o sea, o iba y pedía ayuda, pero la hacían esperar y no estaba el transporte que la tenía que llevar a tal o cual lugar, venía de un pueblito. El caso es que, a ver, como sociedad, ¿a qué grado de abandono podemos llegar a tener para nuestros vecinos, para nuestros niños, para nuestros enfermos, para nuestros ancianos? O sea, de verdad, de pronto también, si empezamos por el entorno más cercano, que es la familia, y lo extendemos hacia lo más grande, ahí, o sea, sí se va haciendo una generalidad del abandono hasta que somos capaces de ni siquiera mirar de no al sentir, que está al lado, claro, y ser insensibles. de no sentir y de tener esa insensibilidad. Sí, no quería que se y me cuando fuera estaban hablando, es un tema muy importante, Sandy, porque de verdad que nos volvemos totalmente imperceptibles, nos volvemos totalmente seres que no tenemos, pareciera que no tenemos emociones y que no nos importa nada más que lo que nos afecta a nosotros. Mis propios problemas. Mis propios problemas. Y yo quería decir en el bloque anterior, cuando hablaba Oscar de cómo resanar ese hueco que se te queda con el abandono, pues estaba viendo que expertos te recomiendan mucho, sobre todo, porque ¿cómo llegas a ello? Con ayuda de un terapeuta, pero si no llegas con el terapeuta, tus propias emociones te pueden ayudar. ¿Por qué estás sintiendo? Identifica por qué estás sintiendo esa ira, ese enojo, ese desacuerdo, esa envidia, ese coraje. Y de esa manera también puedes ir identificando esos huecos de abandono, que no será uno, serán varios los que tenemos en la vida, porque finalmente el mismo hecho de irte enfrentando a dificultades y a ciertos obstáculos de frustración en algunos aspectos de tu vida te dará sentimientos de abandono. Claro. Entonces, yo creo eso que es importantísimo esto que dices, que, bueno, identificarlo es fundamental, y la verdad es que las razones son muchísimas. O sea, puede haber muchas las razones por las cuales sientes el vacío o te sientes abandonado, y la reacción que tú vas a tener o la forma como vas a actuar puede ser desde que eres un seductor. O sea, eres una persona profundamente seductora y que lo que estás buscando es llenar esa huella de abandono. O puede ser que seas una persona que es víctima, o puede ser manipulador, o puede ser muy sentimental. Uy, bueno, es un abanico enorme. No es tan sencillo identificarlo a nivel individual, pero por lo menos a identificar que tienes un vacío y después acudir con alguien que te ayude a buscar las múltiples causas, yo creo que es fundamental, es importantísimo. Y para cerrar ya el programa, porque nos da para hablar de muchísimo más, vamos a escuchar la siguiente frase. Se puede tener en lo más profundo del alma un corazón cálido y sin embargo puede ser que nadie acuda a él. Vincent van Gogh, pintor postimpresionista holandés. Ay, pues ya una estamos, mini frase, pero muy buena. Ya Oye, estamos y a por propósito terminar. de estas frases y de Van Gogh, hay una película extraordinaria, creo que ya no está en cartelera, pero de las cartas de Van Gogh, no sé si la vieron, fantástica, si la pueden ver en algún otro lugar, la pueden conseguir. Busquémosla. ¿Dicen que es como de sus pinturas? Sí, es una verdadera maravilla. ¿Pero son las cartas que hizo a la mujer que le destrozó el alma o en la vida en general? Tiene que ver con todo este misterio que rodea su muerte. La vida de Van Gogh es dificilísima, Sí, es muy una vida de abandono, tormentosa. un montón de Sí. cosas, de dolor, y que como él a través del arte encuentra esta resiliencia, o no, tal vez no. Claro. Pero son sí 8 encuentra años una de, forma de expresar, de claramente. abandonarse a la sí. pintura, o de llenarse de la pintura, y él logra, o sea, es una carrera tan corta y tan prolífica de un verdadero genio que pues se escapó ¿Y se llama así rápidamente. Cartas de Van Gogh? Y Cartas fíjate de esto Van que Gogh. dices que
Qué interesante, porque también es como complementario. Sí es cierto, también inclusive haciendo algo como la pintura te puedes estar abandonando en la pintura y no volteas a verte y te pierdes a ti mismo, como decías. Bueno, los colores maravillosos en las pinturas a mí Van Gogh es uno de los artistas que más me gusta. Los colores te dan te estremecen las emociones porque estás sintiendo ahí lo que Van Gogh plasmaba, ese dolor de sus abandonos, ¿no? Y al final de su vida el único que acudió a su enfermedad porque tenía trastornos emocionales muy fuertes fue su hermano. Fue el que le cuidó en el último instante. Oigan, todavía está, por cierto, la exhibición en Bellas Artes. Ay, no, es interesantísimo. Yo tengo una llamada que les quería compartir de Laura, de Claudia, perdón, Claudia Lara. Dice, me resistí por mucho tiempo a aceptar que me dolió mucho el abandono de mi padre. Lo busqué para pedirle una explicación y me rechazó. Fue tan doloroso que caí en depresión y no tuve otra opción que ir a terapia y así pude aceptar que no tuve padre. Ahí está, hay que acudir, pedir ayuda. Claro. Oye, y aparte es bien importante, sí tuviste una opción, ¿no es? ¿Sí? La terapia es una maravillosa opción, qué bendecida que pudiste acudir, que encontraste a alguien que te pudo ayudar y que te pudiera aun cuando haya encontrado rechazo en su papá, ella hizo lo que quiso hacer, o sea, se enfrentó y en eso puede estar tranquila. Facebook Live siempre serán muy, muy bien recibidos los comentarios, pero también sus llamadas telefónicas y además estamos en Twitter. Gracias, Rodolfo Acevedo, ya no puedo comentar mucho porque ya nos vamos. Elizabeth Castro, Sasha Cristina, gracias a Marguiliux, Luisita Fernández, Nelly Maldonado, Rubens, Violeta Montiel. Rubens nos escribe siempre, muchas gracias por estar gracias a todos. Oigan, y este año que está empezando, bueno, pues empiecen revisando no abandonarse, ¿no? Es un buen momento. Y una recomendación es que no nos abandonen aquí en Diálogos en Confianza. Mañana, toda la semana para ustedes. Cualquier día hay diálogos. Que les vaya muy bien.